Perfecto. Adelante. Que el mismo entusiasmo lo ponemos siempre conversando contigo. No, Sí, no te igualito. No te pongas celoso. Igualito. Nosotros- No hay que mirar debajo. Aparte, en el caso que manifieste un celo, es justificado. ¿Qué tenemos? Primero, algo cotidiano en cuanto a comunicación, para referirnos a lo que aconteció anoche en Kingston, Jamaica. Jamaica, un país de 3 millones de habitantes, con figuras emblemáticas como, voy a poner primero a Bob Marley, a Usain Bolt, y alguien que es interesante porque a veces desconocemos el alcance de pensadores isleños. Marcus Garvey, un defensor de los derechos de los negros jamaiquinos. Estoy hablando de Jamaica, importantizándonos Jamaica, una isla como nosotros, y un pensamiento que trascendió. Marcus Garvey decía que el pueblo que no conoce su historia, su identidad, su pasado, es como un árbol sin raíces. Entonces, en esa isla se jugó ayer un partido interesantísimo entre el Cavalier, el equipo campeón, y el Inter de Miami con Messi. Este es el país número 46 que visita Messi, que se ha presentado en todos los continentes. Un fenómeno que solamente el fútbol lo puede permitir. Pero para referirme a eso, no me tuvo que iluminar la musa. La musa es esa figura emblemática de la mitología griega que movía a las personas, las inspiraba a hablar de algo en principio interesante. Y para enfrentarme a ustedes y al público, trato de compaginar lo que soy, monotemático, con un tema que puede llegar al interés de la gente. China, Estados Unidos, fútbol. O fútbol, Estados Unidos, China, o podemos invertirlo. Vamos a comenzar por la prehistoria, lo que antecede a la historia. En China, en la dinastía Song, hace 1500 años, se encontró el origen del fútbol. Se denominaba Cu-Ju. Cu-Ju. C-U-J-U. Golpear cuero. Después se suponía que el cuero era un balón. El tiempo pasó y no fue hasta el 2002 cuando China participa por primera vez en un mundial. Le fue horrible. Y cuando el actual presidente de China, el señor Xi Jinping. Xi Jinping, El presidente sí. Xi Ok, Jinping. presidente Xi Jinping. Xi Jinping, sí. amante del fútbol, cuando asume al gobierno, se propone 3 objetivos. El primero, volver a participar en una Copa del Mundo. El segundo, ser sede de un mundial. Y el tercero, ganar el mundial. Y comenzó una revolución favorable al fútbol en China, similar a lo que está pasando en el mundo con Arabia. Comenzaron a poner muchísimo dinero, sobre todo las empresas ligadas al gobierno, y se produjo un boom futbolístico contratando a jugadores con salarios extraordinarios. ¿Qué aconteció? Desafortunadamente, las travesuras, es decir, los corruptos, no solamente están en Europa, en América. Los chinos hacen sus travesuras. Y se descubrió arreglo de partidos. Eso produjo que fueran expulsados de por vida más de 40 dirigentes del fútbol chino y se cuestionó la manera de conducir de más de 40 clubes. Entonces, ese boom que se vivió en China ya por el año 2015, 2018, comenzó a decaer por el problema de la corrupción, pero cuando llega el COVID, las medidas para controlar el COVID fueron tan estrictas que las figuras extranjeras, los jugadores que estaban ahí, no soportaron y se fueron. Quiere decir que estos 2 factores, por un lado, haber descubierto la corrupción, por el otro lado, el COVID, dejaron al fútbol chino sin figuras.
Entonces el presidente comenzó a recomponer el proceso e inició por donde tenía que haber iniciado antes. Hoy en día, por las escuelas. Hoy en día, en China, el fútbol es deporte obligatorio en las escuelas. Se han contratado y se han constituido más de 20.000 escuelas de fútbol. Wow. Se calcula que en la actualidad hay 40 millones de niños chinos jugando fútbol. Y lo paradójico es de que hasta hace muy poco una reconocida marca, firma china, Wanda, patrocinaba a la FIFA, lo que cuesta asociarse a la FIFA, pero por mala paga lo sacaron, travesura administrativa. Pero en lugar de él, una firma de electrodomésticos Hisense, es una de las firmas de electrodomésticos más poderosas del mundo, está aliada a la FIFA. Entonces, eso por un lado, a pesar de los esfuerzos del presidente de un país con 1.400 millones de habitantes, la primera o la segunda economía del mundo, no logra que su país supere la posición número 90 en el ranking FIFA. Y del otro lado, Estados Unidos, la segunda o la primera economía del mundo, 340 millones de habitantes, está en un boom del fútbol extraordinario. Hoy en día, Estados Unidos tiene más de 70 futbolistas jugando en Europa. Esto sería del soccer, ¿cómo? Del soccer, ¿tú estás hablando? Del soccer, Okay. sí, nuestro fútbol, claro, Okay. allá se denomina soccer. Y mientras que Estados Unidos ha participado en 11 Copas del Mundo, China en sola 1, y un fracaso. Mientras que China sigue soñando con ser sede de un mundial, Estados Unidos, el año que viene, será sede de un mundial por segunda vez. Es decir, en este imaginario escenario de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, a los chinos le han dado una pela a través del fútbol. Yo no sé si esto puede llamar la atención, pero como vivimos en una lucha geopolítica o económica, uno dice, ¿y el fútbol se puede insertar ahí? Y lo más importante, estudiosos de la conducta humana dicen que el extremo de rigidez en el control de la conducta de las personas castra la iniciativa. Y buscando justificativo, dice, pero ven acá, papá, de 1.400 millones de habitantes, ¿no podemos sacar 11 futbolistas competitivos? No. Si están bajo un régimen estricto que no permita la creatividad, es imposible. Y hay otros ejemplos. Tenemos aquí, con todo el respeto, de Cuba. Cuba estuvo en un mundial en 1938, sí, pero por decirlo de alguna manera científica, de chepa, porque todos los países sudamericanos y centroamericanos boicotearon ese mundial. Y Cuba levantó la mano. Sin clasificación se vio en el mundial. Pero después de eso, pese a los esfuerzos, no ha logrado emerger en el mundo del fútbol. Y digo, ¿y nosotros como país podemos emerger? Sí. Perdón, don Jorge Orlando Bauer. O sea, Cuba nunca ha sido buena en fútbol. No. Nunca. No. Cuando digo buenas, en el contexto mundial. En el contexto mundial, claro, a eso me refiero. Sí. Porque en otras disciplinas sí Cuba. Claro. Pero nos ponemos a ver Claro. que son fuertísimos en los deportes individuales. Entonces, somos coherentes. Fíjate que la disciplina puede funcionar, y de hecho funciona en los deportes individuales, pero en los deportes de equipo se necesita de la creatividad. Se necesita que esa creatividad, los talentos, se ponga al servicio del equipo. Rusia, la ex Unión Soviética, tardó años en poder imponerse en el mundo del fútbol. Anteriormente, los países del este
los ya desaparecidos, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera, etcétera, nunca trascendieron en los Juegos Olímpicos. Pero a partir del momento en que dijeron ¿qué acontece? En los países del este no existe un profesionalismo constituido por reglamento, pero sí de hecho. Y se enfrentaban a equipos aficionados de los países con tradición. Entonces ahí lograron emerger. Cuando descubren, dice, bueno, ¿qué acontece en esos países? Es verdad, no tienen contratos de profesionales, pero el Estado los subvenciona. Es decir, de hecho, son profesionales, son personas dedicadas solamente al fútbol. Se enfrentaban con jugadores aficionados de Argentina, España, Brasil. Cuando cambian la reglamentación y ponen límite de edad y pueden jugar los profesionales, desapareció el poderío futbolístico de los países del este. Mensaje: libertad, alegría. El fútbol es una expresión que comienza en la cabeza y transmite a los pies y nos maravilla a todos, bueno, al menos a mí. Sí. Y hay un tema del que se han beneficiado Estados Unidos y Europa, que es de la inmigración. Se han beneficiado bastante, porque China tiene el problema que no tiene inmigración y entonces tiene un serio problema de natalidad. Y hay un control. Entonces incluso hay que dirigirse a un mundo seguro. Vamos a educar a un niño, que es nuestra única posibilidad, y entonces esa posibilidad no puede estar en aventura. Es decir, tiene que ser a algo seguro, preciso. Etcétera, porque es un solo que vamos a educar. Entonces tiene todas esas limitaciones. Qué buena puntualización, Julio. Porque la limitación de estar juntos pero aislados, sí. Por ejemplo, las selecciones chinas no trascienden ni siquiera en juveniles. Claro. Por la limitación de realizar intercambios, y el fútbol necesita competencia. Por eso fue tan grande lo que logró la selección de fútbol femenino de Corea del Norte hace pocos meses aquí en el país. Claro. Corea del Norte vive aislado, mientras que una selección como Italia, España, cualquier país europeo, cualquier país sudamericano, viven teniendo competencias internacionales. Nuestro país ahora va a jugar con Puerto Rico, después va a ir a Guatemala, vivimos viajando. Ellos no. ¿Y cómo va la evolución del fútbol en Estados Unidos? Extraordinario. Extraordinario, no cesa de crecer. Del soccer. Sí, el soccer. Sí, fútbol. sí. El americano. Sí, el otro el americano lo dice así. En 30 años de haberse creado la MLS, Major League Soccer, hay 30 equipos profesionales con una exposición mediática extraordinaria. Están asociados a Apple. Apple. Bueno, Sí. Jorge Ale me está escuchando, se está riendo. Papá, tu pronunciación. Y sí, soy patagónico. Pero no solamente eso. Ya está constituido una liga de segunda división. El fútbol femenino son las mejores del mundo. ¿Las norteamericanas? Sí, son las que más títulos del mundo han ganado. Precisamente la primera Copa del Mundo en 1999 se la ganaron a China. En un partido infartante. Pero los colegios, hoy en día, los colegios, las universidades americanas, el soccer es el deporte más solicitado. Primero... ¿Más que el fútbol americano de ellos? Sí. Sí. Pues un buen dato. Llegaron a la conclusión de que el costo para mantener un equipo de fútbol americano, bueno, no me corresponde a mí hablar mal de otro deporte, pero es verdad, la indumentaria de un equipo de fútbol americano es costosísimo. Costosísimo, eso es verdad. La indumentaria de un jugador de fútbol más ligera es mínimo. Y si encima de eso vemos que las autoridades están encaminadas, reciben el apoyo de la FIFA. Hoy en día, Gianni Infantino, presidente de la FIFA... ¿Y comercialmente cómo está el fútbol en Estados Unidos? Comercialmente hablando... Para que tengas una idea, Ajá. Adidas
esto no es un comercial, ¿no? No. Patrocina- No, marca que no. Patrocina los 30 equipos de la MLS. Si ustedes prenden la Los televisión... 30 equipos de fútbol. Los 30 equipos están uniformados para allá. Supónganse ustedes lo que significa eso. 3 equipaciones, ¿no? Por 30 jugadores, más el aporte de los balones. No, realmente yo creo que Estados Unidos estamos en la antesala de 2 acontecimientos que van a trascender el mundo y nos vamos a hacer eco. El Mundial de Clubes, que comienza en junio, y después viene la Copa Oro, que van a competir en fechas, pero el territorio de Estados Unidos es tan grande que coinciden en fecha, pero la costa oeste la van a dejar para competir la Copa Oro, donde por primera vez va a participar la selección, nuestra selección de República Dominicana. La costa este para el Mundial de Clubes y el año que viene el Mundial. Un Mundial que por primera vez va a convocar a 48 países. Tal vez yo no logre verlo, pero realmente Bien. Estados Unidos está encaminado a ser una verdadera potencia del fútbol. Bueno, pues muchas gracias, Muy Bauer. bien. Muchas gracias. Bien.